Profe, Chicos, siempre que empecemos la clase, fíjense que esté grabando. Si no, avísenme porque... Sí, profe, igual hay una voz que te dice que está grabando, que aparece de vuelta. Sí, pero pasa que por ahí yo me olvido conectarla. Porque yo la grabación la corto cuando el recreo, y por ahí me olvido de activarla. Así queda grabada la clase para después subirla a la plataforma. Ahora no me olvido porque tengo un cartel acá arriba de la computadora y bueno, y es la primera clase, pero por ahí durante la cursada me traspapelo. No sé quién quiere hablar, hable, que hay una mano levantada. Yo, profe, perdón. Sí. ¿Puede volver a explicar lo de alimentos funcionales? Por favor, el concepto. Sí, igual alimentos funcionales todavía no lo di, recién ahora arrancamos con alimentos funcionales. Ah, listo, listo. Gracias. No, de nada. Habíamos terminado con todo lo que son las drogas vegetales, los medicamentos vegetales, que son medicamentos, tienen acción terapéutica, entonces hay que tenerlo en cuenta. El médico, el paciente tiene que avisarle al médico que lo quiere administrar y coordinar con el médico esa administración llegado el caso. Alimentos funcionales no son alimentos comunes, sino son alimentos en los cuales la persona va a incorporar vitaminas, antioxidantes, minerales, fibras dietarias específicas. Entonces, van a tener un efecto beneficioso en ciertas funciones del organismo. Entonces, están dirigidos a mejorar un estado de salud o reducir algún riesgo de enfermedad, ¿sí? O mantener una fisiología mejor. Por ejemplo, consumir alimentos con fibras favorece a la persona para que después no tenga estreñimiento, ¿sí? Dentro de lo que es la legislación, nosotros tenemos alimentos funcionales, suplementos nutricionales, ¿sí? Y lo que es medicamentos. Todo lo que tiene evidencia científica y acción terapéutica comprobada son medicamentos, ¿sí? Cuando son sustancias que hay cierto porcentaje, que en algunos estudios da que sí, que en otros estudios da que no, se llaman suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales, cuando entran al país, lo que se le controla es lo mismo que los alimentos, que estén en buen estado, que estén en lenguaje español, y que estén bueno, con la temperatura de conservación, y que no estén vencidos, ¿sí? Se le controla lo mismo que si fuera un chocolate, por decirlo de una manera, ¿sí? Estos suplementos dietarios son productos con fórmulas específicas que permiten la incorporación de ciertos nutrientes específicos a las personas, ¿sí? Algunos tienen una tabla nutricional que incorporan proteínas, lípidos, aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, hierbas. Obviamente estos suplementos dietarios también pueden alterar el funcionamiento de la persona, pueden alterar patologías. Por ejemplo, un suplemento dietario que tenga sodio, a la persona hipertensa le va a estar aumentando la presión, ¿sí? O que tenga azúcares, le va a aumentar la glucosa en sangre al diabético. Entonces, también tiene que tenerlo en cuenta, lo debe indicar el médico, y si la persona quiere administrar un suplemento dietario, eh, antes de administrarlo tiene que consultarlo con el médico, que le trata, le lleva la historia clínica, que lo trata, que le lleva la medicación adelante, digamos. Pero dentro de la farmacología tenemos la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿sí? La farmacodinamia, ¿qué estudia? El mecanismo de acción de los fármacos, es decir, cómo ese fármaco modifica a ese organismo, ¿sí? Ese mecanismo de acción es
cómo actúa ese medicamento, cómo modifica, que es para lo que se administra, por ejemplo, un antihipertensivo, el enalapril, ¿sí? El mecanismo de acción, después vamos a ver que son inhibidores de una enzima, y lo que termina haciendo es bajando la presión arterial, ¿sí? ¿Dónde va a actuar ese fármaco administrado? Va a actuar en una zona diana, en un receptor, ¿sí? Que va a tener distintos tipos de reacciones químicas, distintos tipos de enlace, y va a producir un efecto determinado cuando actúa sobre ese receptor, que en el caso de los medicamentos que estamos usando, que queremos usar, va a ser ese efecto terapéutico buscado, esa acción sobre esa zona, sobre que se llama esa zona de acción diana, o que actúa sobre un receptor que es una zona determinada, ¿sí? Los fármacos se clasifican en agonistas o en antagonistas según cómo actúan a nivel del receptor, al nivel de la diana, ¿sí? Un agonista es todo un fármaco, aquel fármaco que tiene acciones semejantes a sustancias endógenas y estimulan, activan a ese receptor, ¿sí? Todos estos mecanismos a nivel de los receptores puede ser que se abran y se cierren canales iónicos, puede ser que se produzcan cambios estructurales en la proteína que va a producir un determinado efecto, puede ser que ese contacto del receptor con el agonista produzca fosforilaciones y eso produzca otro efecto, ¿sí? Puede ser que ese efecto a nivel membrana termine manifestando a nivel del ADN de la célula. Son diferentes mecanismos de los receptores. Obviamente que esto no se los vamos a tomar, se lo ponemos como ejemplo, figuran en los prospectos de los medicamentos, figuran en los libros de farmacología, ¿sí? Se habla de agonista total o parcial, según cómo sea el efecto que produce sobre ese receptor que actúa. Si es puro o total es porque produce el máximo efecto sobre ese receptor, parcial que puede no llegar a producir un efecto máximo, ¿sí? De esto de lo que es agonista antagonista pusimos video ahí en la plataforma, porque esto es todo a nivel molecular, es muy complejo para imaginarlo así teóricamente en un PowerPoint, ¿sí? A medida que vayamos viendo los medicamentos, vamos a decir, este es agonista, este es antagonista, entonces vamos a entender por qué, por ejemplo, un antagonista de la angiotensina, que la angiotensina cuando es una sustancia endógena, que cuando se une al receptor produce vasoconstricción arterial, entonces cuando digamos el losartán es un bloqueante de la angiotensina, entonces no va a dejar que la angiotensina se una al receptor, entonces va a haber una vasodilatación, y lo que vamos a ver nosotros, y por lo que se usa es el losartán, por ejemplo, como antihipertensivo, para bajar la presión arterial, ¿sí? Es como que esta parte teórica de la materia la vamos a ir usando en todas las unidades, ¿sí? Pero bueno, la farmacología general es toda esta unidad general, con definiciones, que por ahí es muy abstracta, media densa, pero la vamos a ir usando y la vamos a ir retomando en los distintos temas, ¿sí? Y cuando se habla de un antagonista es un bloqueante del receptor, o sea, deja que la sustancia endógena u otro agonista, otro medicamento, no se una a ese receptor y lo active. Como por ejemplo recién dije el ejemplo de la angiotensina. Entonces la angiotensina va a estar en sangre, pero no unirse al receptor, porque está un antagonista, un bloqueante como es el losartán, no va a haber vasoconstricción, entonces se va a producir vasodilatación, y lo que va a terminar pasando va a ser una vasodilatación, entonces va a bajar la presión arterial, que es lo que se busca con, por ejemplo, un losartán cuando el médico cardiólogo lo indica. Los antagonistas, estos que bloquean el receptor, pueden ser competitivos porque se unen al mismo lugar que el agonista, pueden ser no competitivos porque se unen a un lugar distinto que el agonista, mixtos, que pueden unirse en el mismo lugar que antagonistas, y irreversibles son cuando se unen al receptor y no se separan más. Esos son los antagonistas irreversibles. Bueno, estos son gráficas de cómo se cambia el efecto con un antagonista, ¿sí? Después tenemos todo lo que es la distribución del medicamento, o sea, cómo el organismo modifica el fármaco o los fármacos.
Ahora entramos en lo que es la farmacocinética, ¿sí? Que estudia cómo el organismo modifica ese fármaco. Que todo esto lo tiene en cuenta la industria farmacéutica para ver cómo fabrica el medicamento, en qué forma farmacéutica, en qué dosis, con qué excipientes, cómo lo va a fabricar. ¿Sí? Por ejemplo, un medicamento que se destruye vía oral, no se va a fabricar vía oral, porque no va a llegar esa concentración mínima que se necesita en sangre para que haya un efecto terapéutico. ¿Sí? Entonces, en la farmacocinética, ¿qué se estudia? Ese fármaco que se libere, que se absorba, que llegue a sangre. Después ese fármaco va a estar unido a proteínas y va a estar libre. El fármaco es como que, después lo vamos a ver bien, pero el fármaco es como que en sangre circulan en un transporte, en un carrier, en una lancha, como ustedes quieran decirla, que son las proteínas. Entonces, el fármaco, cuando está unido a la proteína, no actúa. Cuando se libera de la proteína, de las albúminas nuestras de la sangre, ahí va a estar libre para poder actuar sobre los receptores. Entonces, para la dosis también se tiene en cuenta esta unión a las proteínas. Hay fármacos que tienen mucha unión a las proteínas, otros poca. Todas esas cosas se tienen en cuenta también cuando la persona pierde proteínas. Se tiene que tener en cuenta la administración de los fármacos, que ese fármaco que se une mucho a proteínas no va a estar unido porque la persona está con hipoproteinemia, ¿sí? Después ese fármaco es metabolizado generalmente en el hígado, y después una vez metabolizado se va a eliminar, ¿sí? La vía de eliminación, si es ese fármaco después de la metabolización es hidrosoluble, se va a eliminar en orina, si es liposoluble se va a eliminar en materia fecal, después vamos a verlo más en detalle, pero bueno, una generalidad. Entonces la farmacocinética tiene en cuenta la liberación, la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción de los fármacos. A estos procesos el acrónimo se llama LADME, ¿sí? Entonces, por eso decíamos hoy, que dijimos todo, no, el comprimido no se puede moler y tomarlo, porque justamente esta farmacocinética la tiene en cuenta la industria farmacéutica, tiene en cuenta que se tiene que liberar el principio activo, que se tiene que absorber, que se tiene que distribuir, que se va a metabolizar y que se va a excretar, se va a eliminar, ¿sí? El metabolismo en general inactiva los medicamentos, disminuye su acción, ¿sí? Pero hay una excepción, que hay fármacos que cuando se lo administra como profármacos. ¿Qué significa profármaco? Que el medicamento, ese fármaco, como está, es inactivo, y se va a activar su acción cuando se metaboliza en el hígado. Ejemplo de estas drogas son la levodopa y el losartán. La levodopa la vamos a ver cuando veamos Parkinson, el sistema nervioso, y el losartán es el que estuve recién nombrando, que es un ejemplo antagonista, que este losartán es un antihipertensivo muy utilizado en Argentina, ¿sí? Entonces, estos fármacos, para poder hacer su acción terapéutica, tienen que pasar por el metabolismo hepático para activarse. Eso significa profármaco, o sea, es un fármaco, pero en sí, cuando se administra no es activo, se va a activar cuando sea metabolizado. Bueno, de biodisponibilidad estuvimos hablando un poquito. ¿Qué es la biodisponibilidad? Que, o sea, siempre cuando se administra un fármaco se debe alcanzar la biodisponibilidad adecuada para ese efecto terapéutico. La biodisponibilidad es la cantidad, el porcentaje de fármaco que llega a la circulación sistémica, o sea, que llega a sangre. Una pregunta, ¿qué fármaco tendría, qué vía de administración para ustedes, qué forma farmacéutica tiene una biodisponibilidad de 100? O sea, la cantidad, la dosis que dice el medicamento va a ser la misma dosis que está en sangre. ¿Qué les parece a ustedes? La endovenosa, Claro, Perfecto. Si el frasco me dice ampicilina 1 gramo, en vena va a estar ampicilina 1 gramo, porque no tuvo que pasar ningún metabolismo, no tuvo que pasar nada. La cantidad que está en el medicamento se aplica en vena, sea en sachet, sea vía directa, lo que sea, pero es esa cantidad.
es la única biodisponibilidad del 100%, o sea que la misma cantidad que está en el medicamento va a estar en sangre. ¿Sí? Intravenosa o endovenosa es lo mismo. Después ahora vamos a ver bien todas las vías. Pero bueno, la biodisponibilidad se va a hablar mucho en farmacología, se hablan los prospectos, ¿sí? Entonces la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que uno administra que llega a sangre, que va a ser el que va a hacer la acción terapéutica. Por eso, todo lo que me afecte la biodisponibilidad me va a afectar el efecto terapéutico. Esto que decíamos, el comprimido que no se puede pisar, yo lo piso, y bueno, y la biodisponibilidad no va a ser la estudiada, la esperada, no sé cuál va a ser. ¿Sí? Bueno, acá hay otras definiciones de biodisponibilidad, ¿sí? Bueno, y acá está la aclaración que la biodisponibilidad del 100% es la de la intravenosa, ya una vía oral va a tener otra biodisponibilidad, otro porcentaje que no va a ser la del 100% como la vía intravenosa, ¿sí? Bueno, la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que es la barrera que limita el sistema nervioso central del resto del organismo. Entonces, cuando una medicación tiene que llegar al sistema nervioso central, por ejemplo, ante una meningitis, lo que se quiere es que ese fármaco, sea un antibiótico, sea un antiviral, sea lo que sea que se quiere usar para esa patología, tiene que pasar la barrera hematoencefálica. En general, todos los medicamentos liposolubles, o sea que se disuelven en grasa, pasan fácilmente la barrera hematoencefálica, ¿sí? Todos los medicamentos que no tengan carga iónica. Después vamos a ver distintos ejemplos, pero siempre que queremos pasar una membrana, sea cual sea, se busca que el fármaco no esté con carga eléctrica, que esté ionizado, porque no va a pasar por las membranas. En el caso de la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica es impermeable, la idea es que no deje pasar nada. Cuando hay alteraciones, por ejemplo infecciones, esta barrera está alterada y lo que se va a buscar es que llegue a donde está la infección, sea bacteriana, sea virósica, o puede llegar a ser un hongo, no es tan común, pero puede llegar a ser, que llegue esa medicación para destruir ese microorganismo y que no siga produciendo infecciones, inflamación y demás, ¿sí? Así que vamos a ver que todos los antibióticos que tienen llegada y pasan por la barrera hematoencefálica son importantísimos para cuando hay infecciones en el sistema nervioso central, que después ya vamos a ver ejemplos cuando lleguemos a antibióticos. Bueno, las vías de administración pueden ser enteral, que es todo el tubo digestivo, vía parenteral, vía tópica o vía local, ¿sí? La vía tópica o local actúa en el sitio de acción. ¿Cómo me doy cuenta yo si algo es local o sistémico el efecto? Por ejemplo, yo me pongo un diclofenac gel en la rodilla, ¿me va a calmar el dolor de muela? Pregunto. No, No, porque es local. No me La va a aplicación calmar. fue- Entonces Claro. el diclofenac, ese gel que yo me puse en la rodilla, ¿es un efecto local o sistémico? Local. Un efecto local. Entonces, cuando ustedes tengan duda en una pregunta de examen, de final, de parcial, de práctico, lo que sea, si es sistema local, pregúntense, ¿me calma o no me calma? ¿Me soluciona o no me soluciona? ¿Sí? Por ejemplo, un caramelo antibiótico que yo me disuelvo en la boca, ¿me calma el dolor de rodilla? Y si es sistémico, sí, puede llegar. Tarda, pero llega. Un caramelo que tiene antibiótico y anestésico, No. ¿me calma el dolor de rodilla? No, No, profe. no. ¿Por qué no? No, es de uso bucoral, o sea, me soluciona el problema Pero- de amígdalas, de dolor de encías, de dolor todo lo que es la cavidad bucal. Pero Pero no se va a el absorber. analgésico y el antibiótico no va a sangre y la sangre recorre. Sí, bueno, pero yo estoy hablando de una forma farmacéutica de caramelos que se disolvió en la boca. Ah, está, perdóname.
No, no hay problema. O sea, siempre que ustedes tengan duda, fíjense que me soluciona. Por ejemplo, las gotas del dolor de oído, un antiinflamatorio en el oído. ¿Me va a calmar el dolor de rodilla? No, claro que no. No, no. Entonces es un efecto local, porque uno piensa, pero me entró adentro del organismo porque me entró en el oído. Bueno, sí, me entró en el oído, me solucionó el tema del oído. El dolor de rodilla lo tengo igual, entonces es un efecto local. Yo para que ustedes distingan cuándo es local y cuándo es sistémico. Que lo distingan porque así lo pueden responder en un examen. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿Sí? Bueno. sería como si fuera interno y externo. Claro, porque ustedes a veces me pasa en un examen, yo digo, un aerosol, que después lo vamos a ver cuando veamos vía respiratoria, un aerosol para el asma, ¿es de efecto sistémico o local? ¿Qué me dirían ustedes? Local. Local. Es local. Bueno, muchas veces me dicen, no, es sistémico. No, me soluciona el tema a nivel pulmonar, me broncodilata, me permite la respiración en un caso de asma, pero no es sistémico. Ese corticoide que me puse vía pulmón no me va a calmar nada ni me va a desinflamar nada en otra parte del cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se ubiquen bien, qué es cada efecto de cada vía de administración, de cada forma farmacéutica, para que ustedes lo puedan responder y aplicar. ¿Sí? Después vamos a volver sobre todo esto, porque cuando veamos respiratorio vamos a ver toda la parte de aerosoles, de solución para nebulizar, pero bueno, ya para ir distinguiendo un poquito el tema. Y siempre piensa en eso. Si me calma en otra parte del cuerpo, si me actúa en otra parte del cuerpo, ya sé si es sistémico o local. Por ejemplo, un diclofenac cápsulas. ¿Me va a calmar el dolor de cabeza y el dolor de rodilla? ¿Y el dolor de muela? Sí. Sí. Sí, porque esa droga se absorbió, llegó a sangre y me va a calmar. O sea, va a hacer un efecto analgésico antiinflamatorio en todo el cuerpo donde tenga problemas. Me va a calmar el dolor, lo tomé para el dolor de muela, me va a calmar el dolor de rodilla y me va a calmar el dolor de cabeza. Porque hay un efecto sistémico, ¿sí? Ahí está la diferencia. La droga llegó a sangre. En cambio dijimos el gel, me soluciona donde me lo pongo. Me pongo en la rodilla y me calma la rodilla. Me duele el codo, me lo pongo en el codo. ¿Sí? Nada más, el dolor de cabeza lo voy a seguir teniendo. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno, dentro de la vía enteral tenemos la vía oral, que esta puede ser vía oral porque administro el medicamento o por sonda nasogástrica, como recién planteaban el caso de los pacientes que están con sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la vía oral? Que es la más habitual, que es económica, ¿sí? Porque es más fácil de fabricar, tiene muchos menos procesos de fabricación y muchísimos menos protocolos. Ustedes imagínense que una ampolla que tiene que estar estéril va a ser una fabricación mucho más costosa que un comprimido, y es más segura, ¿sí? Y esto de las ventajas también es que es más habitual, que es fácil su uso. Esto que me decían, pero un paciente que tiene pánico a los inyectables, bueno, eso es una desventaja del inyectable. En cambio, esto es una vía fácil. La desventaja que tiene, que por ahí no la puse, es que hay personas que les cuesta tragar medicamentos, ¿sí? Hay gente que no puede tragar medicamentos. También tiene, no sé si un pánico o un problema con la deglución de los medicamentos. Las desventajas típicas de la vía oral es el metabolismo hepático de primer paso. Esto que del medicamento pasa por el hígado, la circulación sanguínea, cuando se absorbe por intestino, pasa por el hígado y va a haber metabolización. Entonces hay que tenerla en cuenta. Porque, por ejemplo, si un medicamento, un fármaco, se metaboliza 100% por hígado, no se puede utilizar por vía oral, porque no va a llegar a la biodisponibilidad nunca. Nunca va a tener la biodisponibilidad necesaria, porque se metabolizó todo en hígado, se destruyó todo. ¿Sí? También una desventaja de la vía oral que puede estar complicada la absorción o disminuida. ¿Sí? Y después que muchos fármacos se degradan con el pH gástrico, o se destruye por las enzimas digestivas. El tema de la degradación del fármaco por el pH gástrico, vamos a ver que se soluciona con el tema de la forma farmacéutica de comprimidos gastroresistentes, ¿sí? Hay comprimidos que tienen una cubierta que es gastroresistente o
o entérica. ¿Qué significa? Que pasan en el estómago y se libera el principio activo en intestino. Entonces es una forma de evitar su liberación en el estómago. Y también se usan estas fórmulas gastroresistentes, por ejemplo, cuando la droga va a irritar las paredes del estómago. Por ejemplo, la aspirina. Después vamos a ver la aspirina, cuando llevemos la aspirina, es un irritante de la mucosa gástrica. Entonces, cuando la persona tiene gastritis, que tiene inflamada la mucosa gástrica, y el médico tiene que indicar la aspirina a esa persona, va a utilizar formas farmacéuticas con cubierta gastroresistente. ¿Sí? Entonces está seguro que esa droga se va a liberar en intestino y que en estómago no se va a liberar, y en este caso no va a irritar más la mucosa gástrica. Bueno, acá es otro ejemplo. Se administra el fármaco por vía oral, pasa a intestino, se absorbe, llega a sangre. En sangre pasa por el hígado, que es el metabolismo, y el fármaco se metaboliza en una primera parte por el citocromo P450, que es una proteína metabolizadora, la que mayor cantidad hay muchas proteínas metabolizadoras y siempre se están descubriendo nuevas, y después ese fármaco es metabolizado nuevamente y se lo conjuga con otras sustancias, que todas estas conjugaciones y metabolizaciones lo que hace es que el fármaco sea más hidrosoluble para que se pueda eliminar. Y después cuando el fármaco es administrado vía parenteral, por ejemplo, una vía intravenosa, una vía intramuscular, circula directamente en sangre y ya ese metabolismo hepático no es importante para la concentración del fármaco, ¿sí? Para la acción terapéutica. Ese fármaco, una vez metabolizado, si después de metabolizado es hidrosoluble, de sangre va a pasar y se va a eliminar por orina, por la respiración u otros fluidos tipo, por ejemplo, la transpiración. Depende el lugar por donde se elimine el fármaco según la composición química. Si ese fármaco después de metabolizarse en hígado es liposoluble, o sea, se disuelve en grasas, se va a eliminar por la bilis y la materia fecal. Siempre va a depender de la estructura química, ¿sí? Porque dijimos, los fármacos son sustancias químicas. Bueno, esto es otro ejemplo. Cuando se administra un fármaco por vía oral, se puede absorber en estómago, o se puede absorber en intestino, que va a depender del pH y del grado de ionización, que podemos ver un ejemplo, y pasa a sangre, ¿sí? Y ahí cuando pasa a sangre va a ser metabolizado por el hígado, y después dijimos, si es hidrosoluble se elimina por vía renal, y si es liposoluble se va a eliminar por la materia fecal. Bueno, el ejemplo de la aspirina, ¿sí? La aspirina se pone así porque el nombre químico de la aspirina es ácido acetil salicílico. Generalmente los médicos escriben aspirina, pero puede haber un médico que en la historia clínica le ponga ácido acetil salicílico, es lo mismo que aspirina, ¿sí? Se llaman sinonimias químicas, es lo mismo. Los dos nombres son permitidos en Argentina, así que lo pueden ver de las dos formas. Lo vamos a ver cuando veamos la unidad de antiinflamatorio no esteroideo, que es la aspirina. Vamos a ver los nombres de las drogas, las sinonimias químicas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver recetas o historias clínicas con cualquiera de los nombres y tienen que manejarlo para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la aspirina, para que no esté ionizado, tiene que estar a un pH ácido, porque es un ácido débil. Entonces, al no estar ionizado, puede atravesar las membranas, ¿sí? Que este pH ácido se da en el estómago, que el estómago tiene un pH 2. En cambio, en lo que es el intestino delgado, que estamos hablando de un pH alcalino tipo 8, la aspirina está ionizada, entonces no se va a absorber porque no va a poder pasar la membrana, ¿sí? No nos vamos a entrar en la química, porque ya dijimos que es muy largo el tema de química, pero sí que entiendan que si un medicamento está ionizado, no va a poder pasar las membranas, y si está ionizado no va a poder pasar la membrana, y si no está ionizado va a poder pasar la membrana. Todo esto se usa para cuando uno quiere eliminar un fármaco o no, o quiere que esté en el cuerpo más tiempo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, cuando el médico quiere que esta aspirina se elimine y no se reabsorba, ¿qué hace? Busca un pH alcalino para que esté ionizado y esa aspirina ionizada se elimine por la orina, ¿sí? Ustedes van a ver que muchas veces el médico juega con el pH, cambiando el pH de la orina, que es un pH neutro. ¿Para qué cambia el pH de la orina? Para que una sustancia, un medicamento, se pueda eliminar, ¿sí? Entonces van a ver muchas veces este cambio, van a poner sueros con bicarbonato de sodio, y ustedes dicen, ¿para qué pondremos suero de bicarbonato de sodio? Bueno, ¿para qué es? Para cambiar el pH y que ese medicamento que se busca pueda ser eliminado en orina, ¿sí? Los fármacos dijimos que para circular en sangre se unen a las proteínas, que actuarían como lancha, como carrier, como transportador. Pero el fármaco, para actuar sobre su célula diana, sobre su receptor, como quieran decirle, para hacer ese efecto terapéutico que estamos buscando, tiene que estar libre. Y también tiene que estar libre para pasar las membranas, para pasar los tejidos, los capilares. Entonces, el fármaco, cuando está unido a la proteína, no actúa. Entonces, cuando el fármaco tiene mucha unión a las proteínas, hay que tenerlo en cuenta para la acción terapéutica, para la dosis, para el tiempo de acción, ¿sí? Y por ejemplo, cuando se administran varios fármacos, el médico tiene que tenerlo en cuenta, porque el que tiene mucha unión va a desplazar a los otros fármacos y esos fármacos van a estar libres, entonces por ahí va a tener que estar bajando la dosis de esos fármacos porque lo sacó de la proteína un medicamento, ¿sí? Por ejemplo, el ibuprofeno es un medicamento que tiene mucha unión en las proteínas. Entonces, si el médico va a darle ibuprofeno a esa persona, a ese paciente, tiene que tener en cuenta de ajustar la dosis de los otros. Pero ¿cuál es el problema de esto? Cuando el paciente se automedica con ibuprofeno, está sacando de las proteínas los otros fármacos, por ejemplo, el anticoagulante, ¿sí? Entonces puede llegar a tener una hemorragia. ¿Por qué? Porque con la automedicación del ibuprofeno lo sacó de las proteínas al anticoagulante, ¿sí? Esto es súper importante, el médico lo tiene en cuenta y lo debe tener en cuenta, el problema es la automedicación del paciente. Ah, dice, pero si el ibuprofeno 400 es de venta libre y lo tomo. Bueno, y hace todo esto y puede terminar con una hemorragia el paciente, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá le puse ejemplo de unión de los fármacos a las proteínas, entonces todo esto lo tiene que tener en cuenta el médico. Acá está, por ejemplo, el ibuprofeno, tiene una unión del 90% a las proteínas, entonces cuando la persona se automedica con ibuprofeno va a desplazar otros medicamentos y puede llegar a producir reacciones adversas muy serias, ¿sí? Y todos los factores que alteran la albúmina plasmática. La albúmina plasmática es la proteína nuestra, es el transportador de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, una persona con cirrosis, una persona con embarazo, con enfermedades gastrointestinales, con insuficiencia renal, va a tener alterada la cantidad de albúmina, entonces va a tener que tener en cuenta esto el médico, porque todos estos factores disminuyen la concentración plasmática de albúmina. Entonces el médico va a tener que dar menos dosis de los fármacos porque van a tener menos unión a las proteínas porque no están las proteínas, ¿sí? Y ¿qué aumenta la albúmina plasmática? Por ejemplo, el ejercicio físico, la esquizofrenia, la psicosis. Entonces, si aumenta la cantidad de proteína, va a haber más transportador de medicamentos. El médico va a tener que también hacer un ajuste de dosis de los medicamentos. Bueno, acá es otro ejemplo de cómo es la circulación enterohepática, para que entendamos cómo se produce el metabolismo de primer paso, o sea, el fármaco se absorbe en el intestino, pasa por vía sanguínea, por el sistema porta al hígado, donde es metabolizado, ¿sí? Y después de ahí dijimos que se va a eliminar según la naturaleza química de ese metabolito, ¿sí? Bueno, esto es otro ejemplo, y cómo se liberan las sales biliares y se vuelven a reabsorber, y también los medicamentos.
Bueno, esto es el ejemplo y lo que hablaba hoy un compañero de la administración de los fármacos, de las curvas. O sea, cuando se administra un fármaco, tenemos una curva de tiempo versus concentración plasmática del fármaco, ¿sí? Entonces el fármaco empieza el inicio de acción, tiene una dosis mínima eficaz, que esta es la que se busca con la biodisponibilidad, ¿sí? Después sube ese efecto terapéutico, esa concentración, y después baja. Pero en esta hora de las 2 y las 8 es donde está el tiempo en que está el efecto terapéutico, la dosis mínima eficaz, ¿sí? Y después tenemos lo que se llama el rango terapéutico. El rango terapéutico es en qué concentración puede estar el fármaco en sangre para que no sea tóxico, entre la dosis mínima eficaz y la dosis tóxica, ¿sí? Y esta diferencia entre las dos concentraciones se llama rango terapéutico o margen terapéutico. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, la dioxina, que después la vamos a ver, ¿qué pasa? Tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Qué significa? O un bajo margen terapéutico significa que la dosis eficaz mínima está muy cerca de la tóxica, ¿sí? En este caso, cuando el rango terapéutico es muy estrecho, la dosis es súper importante y el médico va a tener que estar haciendo controles. También pasa con las sales de litio, que es un antipsicótico, también se usa para la bipolaridad, el litio. El litio es muy tóxico, ¿por qué? Porque la dosis mínima eficaz está muy cerca de la tóxica, ¿sí? Entonces van a ver que el paciente que está medicado con litio, el médico continuamente va a estar haciendo dosaje de litio en sangre y controlando esa concentración, esa biodisponibilidad. Bueno, en el caso de la vía de administración rectal, no sufre metabolismo hepático porque la absorción se produce en las venas, bueno, acá estamos en la vía sublingual. Bueno, en el caso de la vía, después vamos a ver la hemorroides, absorción a nivel de la vía rectal. La vía sublingual es el comprimido sublingual, es el que se coloca debajo de la lengua, de ahí se disuelve y se absorbe, pasa sangre. Más o menos en 30 minutos está el medicamento en sangre, ¿sí? Se alcanza la biodisponibilidad. Entonces, estas venas, o esta absorción a nivel de venas y circulación sistémica, no llega a ser esa biodisponibilidad metabolizada en hígado de forma que altere la concentración. Entonces, se dice que la vía sublingual no sufre metabolismo hepático importante para lo que es la acción terapéutica y la metabolización de la droga. Sí la sufre la vía oral, por ejemplo, un comprimido o una cápsula, ¿sí? Ustedes me van a decir, ¿por qué si la vía sublingual es tan rápida y no tiene metabolismo hepático no se fabrican todos los fármacos en vía sublingual, ¿sí? En comprimidos sublinguales? Bueno, lo que pasa es que para poder ser administrado un fármaco vía sublingual, tiene que tener ciertas características químicas que no la tienen todos los fármacos. Por eso van a ver que vía sublingual hay muy pocos fármacos. Un ejemplo de esos, por ahí lo han tomado, lo han usado, lo han escuchado, es el ketorolac sublingual, que es un antiinflamatorio analgésico muy utilizado en ontología, porque cuando te duele la muela querés que te calme ayer, no ahora, ayer. O lorazepam. El lorazepam, que es un ansiolítico también, cuando la persona tiene una crisis de ansiedad, un ataque de pánico y llega a una guardia, a esa persona hay que bajarle la ansiedad, ¿sí? Entonces se le baja con un lorazepam sublingual, con un clonazepam sublingual, ¿sí? ¿Por qué? Se coloca en sangre y pasa directamente a sangre. Se coloca, perdón, abajo de la lengua y pasa directamente a sangre. Así que una vía sublingual es una vía rápida. Después de la intravenosa,
y junto casi con la intramuscular está la vía sublingual. Es muy rápida y efectiva. El problema es que no todos los fármacos se pueden fabricar en comprimidos sublinguales. Ahí ponen en el chat que el Reliberan. Sí, el Reliberan, que la droga es metoclopramida, que es un antiemético, después lo vamos a ver en digestivo. Sí se puede fabricar vía sublingual. Y en este caso está buenísima porque cuando uno está con vómitos no se llega a absorber las gotas ni los comprimidos de Reliberan, de metoclopramida. Entonces, una vía sublingual hace que se alcance la biodisponibilidad rápidamente y se corten los vómitos, que es lo que se quiere buscar. ¿Sí? Bueno, acá está lo que hablábamos de la parte hidrosoluble y liposoluble. O sea, el medicamento que después de la metabolización va a ser hidrosoluble, se elimina por la orina, ¿sí? Vía renal. Y si es liposoluble, se va a eliminar por las heces. Obviamente que no tienen que saber los gráficos, pero yo les pongo gráficos porque es más fácil para explicarlo, y a su vez creo que para entenderlo también es por ahí es más fácil verlo en un gráfico que decirlo así en el aire. Ya de por sí que es un tema bastante complicado, todo el tema de administración y formas farmacéuticas, qué es lo que pasa con esa droga. Entonces le pongo gráficos a modo ilustrativo para simplificarlo. El que le sirva lo ve, el que no le sirve no los ve, no los estudia los gráficos. A mí siempre los gráficos me sirvieron, pero bueno, eso depende de cada uno. Dentro de la vía oral tenemos la forma farmacéutica, los famosos comprimidos, pero dentro de comprimidos hay mucha variedad. El comprimido masticable tenemos, ¿sí? O sea, ese comprimido sí debe ser triturado y masticado para que alcance la biodisponibilidad, ¿sí? Después tenemos los comprimidos de liberación prolongada. Un comprimido de liberación prolongada, ¿qué significa? Que se va liberando de a poquito el principio activo. ¿Cuál es la ventaja que tiene este? Que se reduce las dosis por día. Entonces, por ejemplo, un antibiótico de liberación prolongada, por ejemplo, una claritromicina, en vez de tomarla cada 8, la tomas cada 12, una claritromicina 500, que es un antibiótico, o vienen única dosis algunos, o por ejemplo, en el caso de la medicación para esquizofrenia que hablábamos hoy, un paciente con esquizofrenia, un comprimido de liberación prolongada, por ahí se lo tenés que dar una sola vez al día y no varias veces al día, con todo el problema que es administrar una medicación vía oral a estas personas, ¿sí? Después tenemos el sublingual, que es el que hablábamos, que se coloca debajo de la lengua y pasa directamente a la circulación sanguínea, comprimido recubierto en capas múltiples. Esto de capas múltiples lo que hace es, muchas veces se hace un comprimido, después se comprime otro, después se comprime otro, entonces en cada capa se pone un principio activo distinto, que esos principios activos no se pueden mezclar en el mismo comprimido porque químicamente no son compatibles. Uno cuando toma el comprimido no sabe si está dividido en capas, algo que lo rompas, si está dividido en capas o no. Pero esto lo usa la industria farmacéutica, las capas, muchas veces, o bien para hacer un efecto de liberación prolongada, digamos, o bien directamente para poder combinar en un mismo comprimido drogas que no se pueden mezclar químicamente en el mismo comprimido. Entonces haces un comprimido con una droga A, se hace otro comprimido con una droga B, y se va comprimiendo uno con el otro, y capaz que tenés 3 comprimidos en uno que ni te das cuenta. Pero bueno, eso se usa por el tema de que no se pueden combinar ciertos medicamentos en un mismo comprimido con los excipientes. Bueno, hablábamos de la cubierta gastroresistente o heteropática, que es cuando el medicamento altera la mucosa gástrica, o bien el medicamento es sensible al pH gástrico y se inactiva, se destruye, entonces no se va a alcanzar la biodisponibilidad que se quiere alcanzar. Y los comprimidos efervescentes, que en realidad uno lo coloca en agua en el momento y se toman, y en realidad lo que tomas es un líquido, pero viene en comprimido efervescente y se prepara en el momento. Después están las cápsulas duras de gelatina,
El comprimido común, más o menos tarda 2 horas en llegar a sangre, a alcanzarse la biodisponibilidad. Una cápsula puede tardar entre 30 a 45 minutos, es una vía rápida, ¿sí? Por eso cuando uno está, por ejemplo, con un dolor, entre un comprimido y una cápsula, preferís una cápsula. Y si viene la opción del comprimido sublingual, el comprimido sublingual, que es mucho más rápida. Y después están las fórmulas líquidas o suspensiones para reconstituir. Por ejemplo, una fórmula líquida es un ibuprofeno jarabe. Y una suspensión para reconstituir es, por ejemplo, una amoxicilina 500 en jarabe. ¿Qué les parece? ¿Por qué viene en polvo la amoxicilina y no viene preparada desde el laboratorio? Pregunta. Por el tema del efecto terapéutico. Sí, pierde el efecto. Profe, ¿puedo volver a repetir? Disculpe. La pregunta es, ¿por qué la amoxicilina 500 viene el polvo para preparar en el momento que se va a usar y no viene preparado desde la industria farmacéutica? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Y el ibuprofeno jarabe viene en líquido, por ejemplo, y no viene el polvo para preparar. ¿Por qué será esa diferencia? El tema de las dosis, no es lo mismo una dosis para un paciente con X peso o con X problema que otro. ¿No? Pero yo mido 5 mililitros de ibuprofeno. Pero no sería la reserva, o sea, cómo se conserva el Por medicamento. el tema de la conservación, profe. Claro, Para la que no estabilidad, pierda. la estabilidad de la droga, las penicilinas, los antibióticos son inestables en contacto con agua. Ustedes piensen que una vez que lo preparan en la casa, dura 7 días en la heladera. Dura 7 días nada más, es verdad. Después Si de los lo 7 días prepara ya la no industria sirve. farmacéutica hasta que llegó a la farmacia se venció en el camino. ¿Sí? Exactamente. Ustedes piensen que la industria farmacéutica quiere vender y simplificar la vida. Así que cuando te la complicas porque no queda otra. Entonces, todo lo que se tiene que preparar en inyectables, en jarabes, se prepara en el momento, es porque esa droga no es estable en contacto con el agua. ¿Sí? O sea, la amoxicilina jarabe tiene vencimiento diciembre del 22, me dijeron la podemos usar hasta el 31 de diciembre del 22. Pero vos te dice la medicación que una vez preparada ese prospecto dura 7 días en la heladera. ¿Por qué? Porque vos la combinaste con agua y ahí le cambiaste la estabilidad a la droga. ¿Sí? Y ustedes cuando inyecten antibióticos, después vamos a ver, la mayoría de los antibióticos vienen en polvo. ¿Por qué no vienen preparados? Porque son inestables en contacto con agua. Por eso se preparan en el momento. Ustedes piensen que la industria farmacéutica quiere vender y simplificar las cosas. Cuando viene complicada para preparar es porque no queda otra. Y todo es por estabilidad de las drogas. ¿Sí? Profe, y también puede ser por la cuestión de la indicación del efecto. No, es Porque vos porque mencionaste la ahí droga no que es la estable indican con 7 días, agua. bueno. ¿Me entendés? Porque vos, por ejemplo, el ibuprofeno jarabe, tenés que medir 5 metros y viene un líquido preparado. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno, la droga, es estable en contacto con agua. En cambio, la amoxicilina no. Por eso no viene preparada, la tenés que preparar en el momento. Porque si no se te vence cuando llegó a la farmacia, llegó vencida. Si viene preparada de la industria farmacéutica. ¿Se entiende? La posología y la dosis va a depender de la patología del paciente y lo va a indicar el médico. ¿Sí? Yo les pregunto por qué vienen preparados algunos y otros vienen sin preparar. Viene esa suspensión para reconstituir, que es el polvo que vos le echás agua hasta un nivel. Profe, le hago una pregunta. Sí. Cuando el paciente, por ejemplo, muerde el comprimido, ¿eso hace que cambie? Si el comprimido es un comprimido común y el paciente lo tritura, masticándolo, sí. Porque la biodisponibilidad de ese comprimido estudiada por la industria farmacéutica fue por un comprimido común. Y la persona lo está masticando. En realidad, si la persona quiere masticarlo, el médico tendría que darle comprimido masticable si es que viene esa droga, el comprimido masticable.
Pero si vos lo Entonces el masticás, efecto no sería el mismo. claro, o sea, no es la biodisponibilidad estudiada. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, esto de las distintas formas farmacéuticas lo vamos a seguir viendo cuando veamos diferentes temas y vamos a retomar de vuelta y vamos a repasar. Pero bueno, acá vemos la generalidad, vamos a ver el uso puntual de cada forma farmacéutica. Bueno, ahora vamos a entrar en la vía parenteral. La vía parenteral, las más conocidas, las más usadas son intravenosa, que se abrevia como IV o EV, endovenosa. Ustedes si ven IV o EV es lo mismo. Van a administrar la medicación por vena. ¿Sí? Después la intramuscular que se abrevia como IM y la subcutánea SC. Estas son las vías más comunes. Después está la intradérmica, la intratecal, ¿sí? La epidural o raquidia, la intraósea, la intraarticular, la intraarterial y la intracardíaca. ¿Sí? Estas son específicas de los médicos. ¿Sí? Esta intratecal se va a aplicar la medicación directamente en el líquido cefalorraquídeo. La epidural o raquidia se va a aplicar en el espacio que hay entre la médula, ¿sí? Que es la que se usa para hacer las cesáreas, o cuando el médico anestesiólogo tiene que anestesiar solamente de la cintura para abajo, ¿sí? Para ir, cuando se usa, se tiene que hacer una cirugía, por ejemplo, de rodilla, todo lo que es pie, el médico va a usar una epidural, no va a utilizar una anestesia general, ¿sí? La intraósea es cuando se quiere aplicar la medicación en el hueso, a veces pasa que hay infecciones en el hueso y el médico quiere aplicar una medicación en el hueso. La intraarticular, que es la que va adentro de la articulación, que es, por ejemplo, bueno, se usa mucho en los deportistas, en las gentes mayores que tienen dolores y problemas de articulaciones, ¿sí? Se puede utilizar un corticoide, por ejemplo, o bien se puede inyectar ácido hialurónico, que es químicamente muy semejante al líquido sinovial, que es el que lubrica las articulaciones, ¿sí? Bueno, la intraarterial adentro de la arteria, y la intracardíaca, que es, por ejemplo, cuando vemos las películas que la persona se muere en el quirófano y que le inyectan adrenalina en el corazón para revivirla, esas son las intracardíacas. Así que todas estas son de uso médico y específico según la especialidad del médico, ¿sí? Ustedes van a manejar estas 4 vías, la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea y la intradérmica. Que dijimos que la biodisponibilidad del 100% la tiene la vía intravenosa o endovenosa. Las otras va a tener una biodisponibilidad menor. Bueno, acá les puse las distintas etapas de la biotransformación, ¿sí? Y la metabolización de los fármacos va a depender, bueno, del estado fisiológico de la persona, ya lo dijimos, de la edad, también depende de la especie, de la raza, del exceso, del sexo, de las hormonas, de características genéticas, de dieta, o sea, la metabolización no es que una droga va a ser metabolizada por todas las personas de forma igual. Entonces, todas estas cosas que el médico ya las sabe, que las puede manejar, las va a tener en cuenta para la dosis, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene insuficiencia hepática, o sea, ese hígado va a estar metabolizando menos ese fármaco, entonces va a tener que usar menos dosis el médico, ¿sí? Después también hay drogas que aumentan, o sea, inducen a la metabolización, y otras que son inhibidores de la metabolización. Entonces, todas estas cosas el médico las tiene que tener en cuenta para las dosis que da, ¿sí? Después vamos a ver ejemplos, por ejemplo, si una droga induce el metabolismo de otra, aumenta el metabolismo de otra,
esa otra, o el médico si puede va a aumentar la dosis, o va a tener que elegir otro tipo de medicación, ¿sí? Porque si la metaboliza, induce el metabolismo al 100%, ese fármaco no va a alcanzar la biodisponibilidad y no va a ser el efecto terapéutico. Acá hay ejemplos de sustancias que se metabolizan en los distintos citocromos que hay en el hígado. Los citocromos son proteínas que permiten la metabolización, y estos citocromos se llaman por números y letras, y cada uno metaboliza distintas drogas. Esto es a modo ilustrativo, obviamente que no le vamos a tomar esto, pero esto es para que ustedes entiendan la complejización, lo complejo que es la metabolización a nivel hígado. Por eso cuando la persona tiene afectado el hígado, ¿sí? ¿Por qué altera tanto la metabolización y la dosis que tiene que usar el médico para administrar ciertos fármacos? ¿Sí? Por ejemplo, drogas que son inductores de los distintos citocromos, si le inducen al metabolismo van a metabolizar más otras drogas, entonces esas drogas van a disminuir su biodisponibilidad, o hay drogas que directamente inhiben el metabolismo, entonces toda la droga que yo incorporo no se metaboliza casi nada, entonces va a estar toda biodisponible, entonces todas esas cosas hay que tenerla en cuenta por esto de los efectos adversos, y inclusive puede llegar a haber efectos tóxicos, ¿sí? Bueno, y acá está otro gráfico de lo que son los distintos metabolismos, qué es lo que pasa, ¿sí? Qué es lo que se busca, esto es todo química, pero bueno, se lo pongo a modo de ejemplo y para que entendamos lo complejo que es la metabolización en hígado, qué es lo que está pasando, por eso la importancia de que la persona haga lo que le dice el médico. O sea, si por ejemplo la medicación no puede tomar alcohol, que no tome alcohol, porque esa incorporación de alcohol va a estar alterando el metabolismo, el funcionamiento de ese hígado, ¿sí? Todo eso es muy importante, porque si por ejemplo la persona no puede tomar alcohol y toma alcohol, ya va a estar alterando todo el funcionamiento del hígado y la metabolización y el funcionamiento normal de ese hígado. Después vamos a ver algunos ejemplos de interacciones de medicamentos con alcohol. Si quieren dejamos acá, que ya estamos sobre la hora, y la próxima seguimos con vía tópico local. Nos vemos el próximo miércoles, después les subo la grabación. Listo, Patricia. profe, Sí, nos gracias. vemos. Buena la clase. Gracias Buen por miércoles, la profe. Muy linda clase. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles, chicos. Profe. Miércoles. Chao, profe, hasta el miércoles.